Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Esteban Bermúdez González, soy estudiante de Derecho Virtual. En este caso me tocó hablar un poquito del tema que más me ha gustado sobre la historia del derecho, en donde encuentro que me gusta el derecho de Castilla, donde voy a empezar a decir que es un conjunto de normas, instituciones y principios filosóficos jurídicos que rigieron a la sociedad de Castilla durante la medieva. Sus fuentes son iguales que las del derecho indiano, y en donde encontramos los elementos jurídicos formales, las componen diferentes civilizaciones. En este caso empezaré por hablar un poquito sobre los celtas, en donde encontramos que se organizaban en comunidades, en pequeñas comunidades, que eran regidas por un jefe. En este caso, si había alguna declaración de guerra, hacían una confederación, se juntaban todos y decidían qué era lo que iba a pasar. Este cargo era periódico y en algunos casos vitalicio si era por herencia. Así como encontramos que existía un consejo de ancianos, su base de organización era la familia, en donde existían los hombres libres y hombres esclavos. Estas familias eran monogámicas, y en donde encontramos que pues el novio podía comprar a la novia, y la novia o la mujer se encargaba del campo. Así como encontramos que eh, en donde se dividían las tierras, o sea, cada uno las trabajaba independientemente, pero al final se repartían todos, pues el cultivo era igual para todos. Encontramos también que este que si había algún esclavo de guerra, era la muerte, o ser esclavo pues, o le mochaban la mano derecha. Igual los representantes de alguna embajada enemiga, se consideraban, o sea, los trataban con respeto. Y luego después encontramos a los fenicios, en donde encontramos que eran aristócratas, eran una ciudad como un pequeño estado, se componían de tres magistrados, y en donde ellos mismos introdujeron la moneda, el alfabeto griego, así como el vidrio y las telas, los tintes, en donde también tenían mucho afán de lucro, y eso les disgustaba a otras civilizaciones. Decían que si había alguna declaración de guerra, preferían pagar para pues librarse pues de ella. Y en donde encontramos después al derecho griego, en donde, o la civilización griega, perdón, en donde la lex rodia es el aspecto más importante de ellos, en donde decían que el capitán de algún navío podía disponer de la mercancía en cuestión de que la tirara al mar. Ya posteriormente pasamos a lo que es el derecho romano bizantino, en donde España se dividió en dos provincias, la oriental y la occidental, y Augusto le dejó el control al Senado en una de las provincias más tranquilas. Surge la figura de municipio. Algunos de los poderes de los gobernantes son los digestos, los institutas y las novellas. Existe ahí también. Se dejaron guiar por el Corpus Iuris Civilis. Luego pasamos a lo que es el derecho visigoto, perdón, en donde decimos que las fuentes del derecho visigoto eran la ley de Teodoro Racionas, Edictum Teodorici, el código de Ericio, brevario de Alarico, Codex Revisus y la obra liberal Ludicium, en donde después vamos a encontrar a lo que es el derecho canónico, en donde nos dice que el derecho canónico eh, se caracteriza o se encargaba de regular
lo referente a los concilios, a los obispos, a los monjes, a las iglesias, a las donaciones, a los testamentos, a los contratos que tuvieran que ver sobre las tierras de la iglesia, también tenía que ser, a los pecados de los fieles, a los procedimientos jurídicos ante los tribunales eclesiásticos. Ese era el derecho canónico, en donde después nos habla, ya nos habla sobre los musulmanes que llegan e invaden, y pues los visigodos, se supone que no pierden, pero en realidad pues los musulmanes llegan y conquistan, en donde se supone que por el Corán no pierden sus tierras, no pierden su cultura. Se los prohibía a los musulmanes quitárselas. Entonces hay varias culturas cristianas, musulmanas ahí, en donde se supone que no, si cada uno tenía sus leyes, en donde después se van reagrupando y van llenando esos espacios que dejaron. Bueno, entonces, yo creo que esos son todas las fuentes del derecho de Castilla, o de donde se basaron todas esas normas, todas esas instituciones y principios. Recordemos que Castilla era independiente, o sea, todavía no estaba formada España, eran reinos independientes, en donde en base a todo esto que les estoy hablando, vamos a recordar que la empresa que descubre América, o sea, se regía por el derecho de Castilla todavía. Entonces, en este aspecto es de que todas estas normas, estas instituciones y principios van a regir pues en la conquista, ya que, como les digo, esta empresa que descubre América se rige por ellos. Entonces van a llegar a imponer ciertas normas e instituciones o principios a América. Por mi parte es todo. Muchas gracias, y pues que tengan un buen fin de semestre. Nos vemos el próximo semestre. Gracias.